Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Barrera, soy una fellow de neuroinmunología en Johns Hopkins y tengo el placer de presentar al doctor Carlos Pardo, quien va a dar nuestra gran sesión de NEAS el día de hoy. El doctor Pardo es profesor de neurología y profesor de patología de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins aquí en Baltimore, en Estados Unidos. Experto mundial en mielopatías y nos va a hablar hoy de mielitis y mielopatías asociadas a infecciones. Gracias, Paula, por la introducción y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes para esta gran sesión de NEAS. En los próximos minutos, básicamente vamos a revisar los conceptos acerca de mielitis, mielopatías y vamos a hacer un poco de énfasis a enfermedades infecciosas. Y el principal propósito es entender el concepto de la mielopatía versus mielitis y discutir la forma como evaluar pacientes con problemas agudos que se presentan con mielopatías y que se presentan como problemas de la médula espinal. En los últimos 15 años ha habido un gran avance en los conceptos de las mielopatías y el principal énfasis de esta presentación es hacer una actualización acerca de esos avances. Primero que todo, uno de los objetivos importantes que yo siempre hago énfasis es que el diagnóstico mielitis transversa es un diagnóstico que desafortunadamente ha tenido implicaciones en manejo de muchos pacientes y ha introducido problemas para el diagnóstico y para el tratamiento, de tal manera que mi objetivo al final de esta conferencia es que ustedes eviten utilizar el término mielitis transversa y en vez de utilizar el término mielitis transversa, utilicen el término de la mielopatía con un diagnóstico etiológico. Y eso es lo que quiero enfatizar en los próximos minutos. El concepto de mielitis transversa se inició hace muchas décadas, casi en la década del 50, cuando comenzaron a aparecer publicaciones que utilizaron la terminología transversa. Muchas de las mielopatías que fueron diagnosticadas al inicio del siglo XX fueron diagnosticadas como enfermedades infecciosas de la médula espinal y la terminología más frecuente en la primera parte del siglo XX fue mielitis infecciosa. Sin embargo, el término de mielitis transversa emergió con publicaciones al finales de los años 40 que introdujeron ese término de mielitis transversa. Sin embargo, en los últimos años, al final del siglo XX, el concepto de mielitis transversa comenzó a cambiar dramáticamente. Al final de ese siglo, básicamente se conocía el concepto de mielitis transversa o los conceptos de mielopatías o mielitis infecciosas como la poliomielitis o problemas posinfecciosos como la encefalomielitis diseminada posinfecciosa. Sin embargo, al inicio del siglo XXI, en las dos últimas décadas, al inicio del siglo XXI, la evaluación de los problemas de mielitis se hicieron un poco más complejo, pues hubo mucho mejor entendimiento de los problemas de la esclerosis múltiple y las técnicas de imagen con la introducción de la resonancia magnética introdujeron un gran avance en el conocimiento acerca de la esclerosis múltiple. Y al inicio del siglo XXI, muchos de los problemas de mielitis transversa comenzaron a ser interpretados en cierta manera como problemas asociados con esclerosis múltiple y de tal manera que emergió una buena oportunidad de analizar muchos de estos diagnósticos. Sin embargo,
en el 2005 ocurrió algo que es extremadamente importante desde el punto de vista histórico, y es en el 2005 nuestros colegas de la Clínica Mayo descubrieron el primer anticuerpo que ligaba la presencia de mielitis con problemas autoinmunes, y el descubrimiento de la neuromielitis óptica asociada a anticuerpos contra la aquaporina 4 fue tal vez en estos momentos el cambio más revolucionario en el entendimiento de los problemas de la médula espinal asociados con inflamación. De todas maneras, aún en esta época existía el concepto de que muchos de estos pacientes estaban en el contexto de la esclerosis múltiple, y que muchos de estos pacientes con problemas de la médula espinal inflamatoria estaban en el espectro de la esclerosis múltiple. Sin embargo, ya después del año 2007 ya hubo un entendimiento muy claro de que los problemas de esclerosis múltiple estaban completamente separados desde el punto de vista patogénico, y las características clínicas de la mielitis óptica, neuromielitis óptica, eran muy diferentes a las de la esclerosis múltiple. Y en este año, en el año 2022, hemos aprendido que el espectro de enfermedades de la médula espinal es aún mucho más complejo. Y en esta gráfica lo que quiero explicar es la presencia de dos grupos bastante grandes de mielopatías. El primer grupo es el grupo de mielopatías inflamatorias, conocidas como mielitis, que es un grupo bastante extenso que voy a explicar, está asociado a problemas autoinmunes, problemas infecciosos y otros problemas posinfecciosos. Y el segundo gran grupo de mielopatías es mielopatías que están asociadas con otras patologías que no son inflamatorias y que son importantes de reconocer, particularmente porque estas mielopatías son mielopatías que muchas veces se confunden con mielitis, y desafortunadamente son tratadas como mielitis, y eso puede traer consecuencias para el paciente, de tal manera que es importante reconocer la diferencia entre una mielitis y mielopatías no inflamatorias. Comencemos por el grupo de la mielitis. El grupo de la mielitis, es importante porque este es el grupo que desde el punto de vista diagnóstico puede ser reconocido con elementos clínicos, con elementos de resonancia magnética e imagen, y sobre todo con elementos de laboratorio, porque estos son las mielopatías en las cuales tenemos acceso a marcadores inmunológicos. Como les decía antes, el primer grupo de esas mielopatías es el grupo de las neuromielitis óptica, que están asociadas a presencia de anticuerpos contra la aquaporina 4. Y el segundo grupo es un grupo que es relativamente nuevo, o ha sido reconocido recientemente en los últimos 7, 8 años, que es el grupo de enfermedades asociadas con anticuerpos contra la glicoproteína mielina, glicoproteína de la mielina y el oligodendrocito, que es denominado con las siglas en inglés MOG, M-O-G, que son un grupo de enfermedades similares que están desencadenadas por presencia de anticuerpos contra esta glicoproteína del oligodendrocito, que es denominada MOG. Y otro tercer grupo es el tercer grupo de las mielopatías, que están asociadas a problemas reumatológicos, como en el lupus o como en otro tipo de patologías autoinmunes. El segundo grupo de enfermedades inflamatorias de la médula espinal, que es importante reconocer, es el grupo de las mielopatías asociadas con infecciones, ya sea infección directa o ya sea problemas posinfecciosos. Y este es un grupo importante que vamos a analizar en los próximos minutos, porque es importante reconocer las diferencias entre los problemas infecciosos, posinfecciosos y autoinmunes. Entre las patologías más interesantes en los últimos años
es la patología asociada con la mielitis flácida aguda, que es una forma de mielitis que se presenta principalmente en niños, que asemeja muy cercanamente a la poliomielitis y está asociada con infecciones por enterovirus, particularmente el enterovirus D68. Y obviamente hay un grupo de mielitis inflamatorias en las cuales no es fácil de tener o evaluar la etiología, y este es el grupo de pacientes en los cuales se ha identificado o se han identificado como mielitis idiopáticas. Todavía se utiliza obviamente el término mielitis transversa idiopática. Sin embargo, es muy probable que muchas de estas mielitis están asociadas con otro tipo de problemas infecciosos o autoinmunes en los cuales no se han clarificado los agentes etiológicos. Ahora, esclerosis múltiple sigue siendo un punto importante en el esquema de diagnóstico diferencial de la mielitis. La esclerosis múltiple en un grupo de pacientes puede presentarse como una forma de mielitis, y eventualmente algunos de esos pacientes con mielitis aisladas eventualmente desarrollan años más tarde, meses más tarde, problemas más diseminados de esclerosis múltiple. Y eso también lo vamos a examinar en los próximos minutos. Ahora, es importante que el clínico y todas las personas que estén teniendo cuidado de pacientes con problemas de médula espinal tengan en cuenta que además de los problemas de mielitis, hay otras patologías que pueden afectar la médula espinal sin ser patologías inflamatorias. Y tal vez los dos grupos más grandes de mielopatías no inflamatorias son las mielopatías vasculares, incluyendo los problemas isquémicos agudos de la médula espinal, o problemas crónicos como los problemas vasculares asociados con malformaciones venosas o fístulas arteriovenosas. Y el otro grupo importante en las patologías no inflamatorias es el grupo de las enfermedades asociadas con trastornos metabólicos, con problemas de deficiencias nutricionales y con deficiencias de vitaminas, como lo que pasa en la deficiencia de vitamina B12, o con problemas estructurales, como lo que pasa en las mielopatías espondilóticas. Desafortunadamente no vamos a tener mucho tiempo en esta conferencia para examinar las partes clínicas y diagnósticas de las mielopatías vasculares o compresivas o metabólicas, pero es importante mencionarlas en estos momentos para que en el futuro tengan en cuenta que en el diagnóstico diferencial de las mielopatías debe ser siempre importante tener en cuenta esos elementos. Vamos entonces a enfocarnos al grupo de problemas inflamatorios en los próximos minutos, y sobre todo a los problemas asociados con infecciones. Ahora, antes de continuar con la evaluación clínica de los pacientes con problemas de la médula espinal, hagamos un repaso breve de las patologías inflamatorias más frecuentes. Como les decía anteriormente, entre las mielopatías inflamatorias más frecuentes que ustedes pueden observar en el ambiente latinoamericano es la mielopatía inflamatoria asociada con la neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica es una mielopatía muy importante de reconocer porque tiene elementos que son fáciles de reconocer. Tal vez el primer elemento fácil de reconocer es la presentación clínica, y además de la presentación clínica, la evaluación desde el punto de vista de resonancia magnética. La mielopatía asociada a la neuromielitis óptica es frecuentemente una mielopatía extensa y longitudinal. ¿Qué significa extensa y longitudinal? Significa esos daños de la médula espinal en la cual la lesión involucra más de 3 segmentos vertebrales. De tal manera que estas son mielopatías que muchas veces se pueden presentar en forma agresiva y producir
problemas neurológicos motores y problemas neurológicos sensitivos bastante importante. Esta mielopatía está frecuentemente asociada con pleocitosis importante. En la mayor parte de los casos, en la fase aguda, la pleocitosis puede superar más de 50 células blancas por microlitro. Y una de las características de estas mielopatías inflamatorias es un patrón de recurrencia. Estas mielopatías tienen una frecuencia de recurrencia bastante importante, que es muy diferente a otro tipo de mielopatías como las mielopatías aisladas, como las mielitis aisladas o otras formas de enfermedad inflamatoria. Una de las características importantes de la neuromielitis óptica es que en algunos casos existe daño del nervio óptico que es frecuentemente bilateral, no necesariamente unilateral. También es extenso en el sentido que involucra una mayor parte del nervio óptico, y también es una neuritis óptica que tiene un patrón de recurrencia, que es una de las características más importantes de la neuromielitis óptica. El factor más importante para el diagnóstico es demostrar la presencia de los anticuerpos contra aquaporina 4, y en estos casos obviamente ya existen tratamientos muy específicos, ya sea con tratamientos para disminuir la reacción inflamatoria con esteroides, pero más importante, ya existen tratamientos como el uso de la rituximab o el uso de factores de intervención para disminuir la acción del complemento en este tipo de pacientes. Ahora, la otra forma de mielopatía inflamatoria inmune es lo que mencionaba anteriormente como la mielopatía asociada a MOG, que es la myelin oligodendrocyte-glycoprotein, que es la glicoproteína de la mielina, que es el objetivo del daño inmunológico por anticuerpos, que básicamente van a producir no solamente enfermedad en la médula espinal, pero también y en forma muy frecuente produce daño de la sustancia blanca, y es un daño que a veces puede parecer como el daño de esclerosis múltiple, pero una de las características interesantes en este tipo de enfermedad asociada con anticuerpos para MOG es que las lesiones son tumefactive y las lesiones son extensas, que es algo muy diferente a lo que sucede en problemas como la esclerosis múltiple. Algunas veces la enfermedad asociada con este anticuerpo, la enfermedad de MOG asociada con este anticuerpo, se comporta con un patrón de encefalomielitis diseminada aguda, por lo cual es importante que muchos de los niños o adultos jóvenes que tengan patrones de enfermedad diseminada aguda sean evaluados como pacientes con MOG. Vamos a analizar cuál es la frecuencia de las mielopatías, y para esto les voy a traer la experiencia del Centro de Mielitis y Mielopatías de Johns Hopkins, y esta es la experiencia en los últimos 10 años cuando se evaluó el diagnóstico como mielitis transversa. Y uno de los mensajes de esta conferencia es hacer énfasis que cuando se utiliza el término de mielitis transversa, obviamente se puede introducir un problema bastante grande para el diagnóstico específico y para el tratamiento específico. Este es un trabajo en el cual analizamos la frecuencia del diagnóstico de mielitis transversa y se analizó retrospectivamente el diagnóstico específico de tipo etiológico, combinando la parte clínica con los estudios de imagen y con los estudios de líquido cefalorraquídeo y también los marcadores en sangre. Lo que se concluyó es que casi un 35% de los pacientes que fueron diagnosticados inicialmente con mielitis transversa, más que tener un problema inflamatorio, es un 35% de pacientes tenía problemas que no eran inflamatorios, como infartos de la médula espinal
o como problemas estructurales de la médula espinal, como mielopatías espondilóticas, o como malformaciones arteriovenosas o vasculares de la médula espinal, o como problemas metabólicos de la médula espinal. De tal manera que es importante que el clínico, sí, claro que es importante hacer el diagnóstico de mielitis, pero tener en cuenta que en el diagnóstico diferencial es importante excluir la posibilidad que algunos de esos pacientes que son sospechosos por problemas de mielitis no tengan problemas de tipo vascular, sobre todo agudo o crónico, o no tengan problemas de tipo estructural compresivo, como lo que pasa en problemas de la mielitis espondilótica. Entre las enfermedades inflamatorias que se evaluaron en esta cohorte de pacientes en 10 años, que fue casi cercana a los 1,200 pacientes, se encontró que aproximadamente un 19-20% de los pacientes tenían problemas asociados con enfermedades desmielinizantes. Y hubo un número importante de pacientes con neuromielitis óptica, pero para que ustedes tengan en cuenta que hay todavía un número apreciable, casi el 12% de pacientes en el cual, a pesar de haber problemas de tipo inflamatorio, la etiología de esa inflamación no pudo ser determinada. En el ambiente nuestro, sobre todo en el ambiente de este hospital, que es un hospital terciario en los Estados Unidos, la frecuencia de problemas infecciosos es relativamente baja, no más del 6% de los pacientes. Sin embargo, esta frecuencia puede ser diferente en el ambiente latinoamericano. Como ustedes saben, en Latinoamérica podemos estar expuestos a otros agentes patológicos y patogénicos como enfermedades virales, parasitarias o bacterianas que pueden incrementar este número o esta frecuencia de infecciones asociadas a la mielitis. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que para determinar etiología es importante combinar diferentes elementos para el análisis clínico. De tal manera que el principal mensaje es que recuerden que si se utiliza el término mielitis transversa, podemos estar ignorando más de 30 a 35% de diagnósticos que no son asociados con enfermedades inflamatorias y que son más que todos problemas de tipo vasculares o estructurales. Ahora, en la situación pediátrica, en el ambiente pediátrico, la situación es muy similar. En los niños hay también problemas autoinmunes, hay problemas también de tipo vascular. Y en los últimos 10 años ha existido también bastante problema de tipo inflamación asociada con enfermedades virales como los enterovirus, como en el caso de la mielitis flácida aguda, que es la enfermedad muy similar a la poliomielitis. Si tomamos este grupo de pacientes, de todas maneras ustedes pueden ver que el grupo de enfermedades mielopáticas en la población infantil es un grupo mixto que incluye mielopatías vasculares, autoinmunes y problemas de tipo infeccioso que no es necesariamente asociado a mielopatía flácida aguda. Ahora, lo que quiero revisar en los próximos minutos es los conceptos importantes que el clínico tiene que tener en cuenta para establecer con precisión el diagnóstico de mielitis o mielopatía. Lo más importante es que ese diagnóstico debe ser establecido basado en elementos clínicos, en elementos de imagen y en elementos de evaluación del líquido cefalorraquídeo. Uno de los factores importantes de evaluación de las mielopatías es tener en consideración la edad del paciente. Por ejemplo, cuando estamos examinando problemas de tipo vascular asociados con infartos agudos, los infartos agudos pueden presentarse en la población pediátrica tanto como en la población adulta. En otras palabras, el mensaje importante para los pediatras es que no ignoren la posibilidad de que en niños puedan también presentarse problemas de tipo isquémico vascular agudo. Esta es la distribución gráfica
de la frecuencia relativa de los problemas de infarto agudo en la médula espinal en la población de nuestro ambiente aquí en el hospital de Johns Hopkins. Como ustedes pueden ver, hay un pico de presentación en la edad pediátrica, pero también hay un pico muy grande de presentación en pacientes de edades después de los 50 años. Sin embargo, problemas vasculares crónicos como los que están asociados a las fístulas o asociados a la malformación arteriovenosas, estos problemas generalmente se presentan después de la edad de 50 años y los problemas estructurales generalmente se presentan también después de los 40 y 50 años. De tal manera que es importante tener en cuenta a qué edad de presentación un problema mielopático emerge, de tal manera que eso puede ayudar al diagnóstico diferencial. Cuando evaluamos la posibilidad de un problema de mielitis y mielopatía, entonces hay que introducir una ecuación diagnóstica. La ecuación diagnóstica es muy sencilla y entonces esto es lo que quiero mencionarle. La primera parte de la ecuación es tener en cuenta la edad del paciente y la evolución temporal de los síntomas clínicos. No es lo mismo que un paciente presente un problema hiperagudo, mielopático hiperagudo. En otras palabras, un problema que emerge en materia de minutos o de horas comparado a un problema mielopático que evoluciona en materia de semanas o meses. En otras palabras, el clínico debe estar muy al tanto de lo que está pasando desde el punto de vista la evolución temporal de los síntomas mielopáticos en el paciente que está siendo evaluado. El segundo elemento que es importante es la topografía de la lesión y el tercer elemento importante es tratar de caracterizar la etiología. La topografía de la lesión es importante porque es muy diferente cuando ustedes están analizando una mielopatía que afecta predominantemente la sustancia blanca o una mielopatía que afecta predominantemente la sustancia gris. Los problemas de sustancia gris son principalmente asociados con problemas metabólicos o problemas isquémicos o en algunas etiologías infecciosas. La mayor parte de problemas isquémicos, de los problemas de la sustancia blanca generalmente están asociados con otras etiologías, incluyendo las etiologías inflamatorias autoinmunes. El otro elemento importante es la extensión de esas patologías, es la extensión de la lesión para tener en cuenta las diferentes posibilidades diagnósticas. Y obviamente considerar elementos etiológicos, si el paciente ha tenido una exposición a infecciones, si el paciente tiene elementos o factores de riesgos para enfermedad vascular, o si el paciente tiene elementos o factores de riesgo para enfermedad autoinmune. Ahora, el clínico debe estar al tanto de qué es lo que pasa desde el punto de vista presentación clínica. En otras palabras, tiene que analizar lo que está pasando desde el punto de vista función motora, desde el punto de vista función sensorial y desde el punto de vista función autonómica. En otras palabras, el reconocimiento de los síntomas asociados a los problemas de la médula espinal es extremadamente importante y la única forma de adquirir esa información es escuchando al paciente. Ustedes no pueden concluir nada desde el punto de vista etiológico basado única y exclusivamente en resonancia magnética de la médula espinal. De tal manera que el principal papel del clínico es reconocer los diferentes síntomas de la mielopatía y sobre todo reconocer la evolución y el curso el curso temporal de todos los síntomas en la mielopatía, de los problemas de debilidad muscular, los problemas motores, los problemas de función vesical y de frecuencia urinaria o problemas de la marcha. Y obviamente la evaluación del perfil temporal es extremadamente importante para determinar alguno de esos elementos etiológicos. Por ejemplo, la mayor parte de problemas vasculares se presentan con un perfil temporal hiperagudo
mientras que los problemas de tipo subagudo y crónico son problemas asociados generalmente con problemas desmielinizantes o otros problemas etiológicos como mielopatías compresivas o espondilóticas o metabólicas. De tal manera que la identificación de este perfil temporal es extremadamente importante como una herramienta diagnóstica en la evaluación de las mielitis o mielopatías. Lo segundo importante es obviamente el examen clínico, y otra cosa importante es obviamente la evaluación desde el punto de vista de resonancia magnética y la evaluación de otros elementos diagnósticos como la evaluación del líquido cefalorraquídeo y marcadores serológicos para establecer si hay problemas autoinmunes o problemas infecciosos. Examinemos un poco qué es lo que pasa con marcadores bioclínicos como elementos para predecir el diagnóstico de mielopatías vasculares versus otras etiologías. En general, esto es importante tenerlo en cuenta, y uno de los estudios que se hicieron en el Centro de Mielitis, Mielopatía de Johns Hopkins, encabezado por la doctora Barreras, fue un análisis de cuáles eran los marcadores que podrían diferenciar los problemas vasculares mielopáticos de las mielitis. Y para eso se comparó un grupo de pacientes con problemas de tipo inflamatorio versus pacientes con problemas de tipo isquémico o malformaciones arteriovenosas o problemas de tipo mecánico como problemas espondilóticos o otras etiologías. Y esto es importante de tener en cuenta porque siempre hay que caracterizar muy bien cuál es la presentación en todo ese tipo de pacientes. Y ustedes pueden ver en este artículo que fue publicado en Neurology en el 2018 que se analizaron bastantes parámetros para determinar cuáles de ellos eran importantes en el diagnóstico diferencial. Y esta es la respuesta, por lo menos para las características clínicas. Para distinguir una mielopatía vascular de una mielitis, uno de los factores más importantes que se encontraron es la presencia de problemas autoinmunes y problemas de tipo reumatológico, pero tal vez uno de los marcadores más importantes que se encontró es que el perfil temporal hiperagudo, mielopatías que se presentaban en materia de minutos y 2 o 3 horas, era un marcador muy importante y de bastante ayuda para establecer un diagnóstico de problema vascular agudo isquémico de la médula espinal. Importante, problemas de tipo crónico o evolución temporal crónica estaba más a favor de tipo mielitis o de problema de tipo mielopatía inflamatoria. La presencia de un dolor agudo es un marcador muy interesante, sobre todo cuando está asociado con la presencia de un perfil temporal clínico hiperagudo y está asociado con presencia de problemas motores o problemas sensoriales, de tal manera que eso le ayuda al clínico a establecer diagnósticos de enfermedad mielítica, inflamatoria o vasculopática. Como les decía anteriormente, la edad de aparición de la mielopatía es importante y tal vez el diagnóstico que más ayuda o ese factor de edad ayuda más que todo, sobre todo para problemas de tipo vascular crónico, como las malformaciones arteriovenosas y las fístulas, que generalmente aparecen a edad mayor de 50. En la mayor parte de otras etiologías no hay realmente una especificidad, pero tal vez en los problemas vasculares crónicos es muy importante tener en cuenta ese diagnóstico. Ahora, ya les había mencionado el perfil hiperagudo, que es bastante importante en las mielopatías vasculares agudas. Y es importante también en las mielopatías crónicas, sobre todo cuando la evolución del problema es subagudo o crónica. Y eso es importante, como ustedes pueden ver en estas gráficas,
que el perfil clínico, sobre todo el perfil temporal, es muy diferente en problemas agudos como problemas isquémicos agudos versus problemas como la sarcoidosis o problemas de mielopatías asociadas con enfermedades reumatológicas o con otro problema incluyendo las neuromielitis ópticas o las enfermedades desmielinizantes. De tal manera que cuando ustedes analicen un caso, por favor, analicen muy bien el perfil clínico de estos pacientes. En resumen, cuando ustedes estén analizando pacientes con este tipo de mielopatías, tengan en cuenta la presencia del perfil temporal, porque eso les va a ayudar a establecer diagnósticos específicos. Si el perfil temporal es un perfil que es un perfil de recurrencia, obviamente los diagnósticos de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica serían más importantes más que un diagnóstico de enfermedad isquémica aguda. Pero si el problema es un problema crónico y evoluciona en forma progresiva, hay otras etiologías inflamatorias como la de neurosarcoidosis o aún problemas de tipo vascular crónico como las que he mencionado anteriormente. De tal manera que cuando analicen problemas de la médula espinal, por favor tengan en cuenta todas esas características de tipo clínico. Analicemos ahora un poco lo que pasa con marcadores diagnósticos y tal vez la resonancia magnética y el líquido cefalorraquídeo son los mejores marcadores de tipo examen clínico que se pueden tener a la mano. Y analicemos entonces cómo la resonancia magnética puede ser de ayuda para establecer estos diagnósticos diferenciales y estos diagnósticos más específicos. La resonancia magnética es muy importante en la evaluación de los pacientes con mielitis. Primero que todo porque facilita la evaluación de la distribución de las lesiones y sobre todo si hay realce con los medios de contraste. El perfil de presentación de las lesiones clínicas, si son localizadas principalmente en la sustancia gris o en la sustancia blanca, si son focales o multifocales, o si son extensas en forma longitudinal o tumefactive, son importantes para facilitar diagnósticos etiológicos. El patrón de realce con los medios de contraste son importantes, sobre todo cuando se analiza la localización de ese patrón de realce, si es focal, si es periférico, si es extenso, si es meningio o si hay daño también de los nervios o las raíces espinales. Y obviamente es importante adicionar la información de la resonancia magnética del cerebro, puesto que esa información puede facilitar diagnósticos como las de esclerosis múltiple o las de otros problemas de tipo autoinmune como neuromielitis óptica o las enfermedades asociadas con autoinmunidad en MOG. ¿Qué se puede presentar desde el punto de vista diagnóstico por imagen? En el primer panel, en el panel A, ustedes pueden ver una forma de mielopatía en una lesión que está bien localizada en la porción alta de la médula cervical y que tiene un patrón de realce muy bien localizado y como ustedes pueden ver está localizado e involucra elementos de la sustancia blanca y la sustancia gris. Este es una de las características clínicas radiológicas de enfermedades desmielinizantes o enfermedades inflamatorias. En el segundo panel, ustedes pueden ver una lesión que es extensa, longitudinal extensa, que incluye predominantemente la sustancia blanca y que en forma interesante no tiene un patrón de realce con el medio de contraste. Este es un caso de una enfermedad isquémica que está dañando exclusivamente o produciendo daño exclusivo de la sustancia gris y en este caso el sospechoso número 1 es problema isquémico agudo probablemente asociado con disecciones de la arteria vertebral. En el panel
C, ustedes pueden ver otro patrón de daño. Es un patrón en el cual hay problemas extensos y hay problemas también de tipo periférico. Ustedes pueden ver que en el patrón de realce hay medio de contraste que está realzando lesiones leptomeningeas. Ustedes pueden mirar también que hay una lesión central en la médula espinal, y estos son casos de problema de tipo vascular crónico, muchos de ellos asociados con malformaciones arteriovenosas o fístulas de la médula espinal. En el último panel, en el panel D, ustedes pueden ver una lesión extensa en la columna cervical y en la médula cervical. Esta lesión fue confundida inicialmente como una mielitis transversa, y realmente esto no es una mielitis transversa. Esta es una lesión que está ocasionada por estenosis del canal cervical, en la cual la estenosis es producida por herniaciones y degeneración del disco, que básicamente va a producir ese estrechamiento del canal cervical y compresión de la médula espinal, que va a llevar a daño crónico de la médula espinal, y eso eventualmente puede producir cambios secundarios en la estructura de la médula espinal, llevando a problemas de toma del medio de contraste. Esto es frecuentemente una mielopatía que es fácilmente confundida con problemas mielopáticos inflamatorios o mielitis transversa, como se ha denominado, y es un error tratar estos pacientes como mielitis. Este paciente realmente la única forma de tratarlo sería hacer una laminectomía para liberar la presión que la médula espinal tenía. De tal manera que cuando ustedes estén evaluando la resonancia magnética en pacientes sospechosos de tener una mielitis, tengan en cuenta que hay factores que pueden producir incremento del medio del contraste y aparecer como formas de mielitis. Entonces, eso es un elemento importantísimo de análisis. Ahora, el líquido cefalorraquídeo es extremadamente importante y es una de las ayudas más grandes que se pueden tener durante la evaluación aguda de los pacientes con mielopatías. Primero que todo, porque facilita la evaluación de las células, de las proteínas, y sobre todo facilita la evaluación de problemas de marcadores inmunológicos, como el índice de inmunoglobulina G o la presencia de bandas oligoclonales. Desafortunadamente, en muchos medios latinoamericanos es difícil tener acceso a evaluación de bandas oligoclonales, pero es importante en el futuro tener en cuenta que es necesario desarrollar los recursos para establecer en el laboratorio de los diferentes hospitales formas de evaluar las bandas oligoclonales, porque esto es una ayuda bastante importante para establecer diagnósticos diferenciales. Y obviamente evaluación de infecciones. Es importante evaluar la posibilidad de infecciones como la infección por varicela zoster o la infección por herpes o otro tipo de infecciones. En nuestro medio, por ejemplo, nosotros tenemos bastantes problemas durante el verano con la mielitis asociadas con el virus del Nilo. Esta enfermedad es bastante común durante el verano en muchas áreas de los Estados Unidos. En Latinoamérica es muy poco frecuente encontrar este tipo de virus. Sin embargo, en Latinoamérica los problemas de dengue y sobre todo los problemas de Zika en algún momento se pueden parecer mucho a lo que nosotros experimentamos con el virus del Nilo del Oeste. Otro aspecto importante es en el líquido cefalorraquídeo puede aportar desde el punto de vista de investigación elementos importantes para diagnóstico, como la evaluación de anticuerpos o la evaluación de marcadores de daño estructural neuronal, como el neurofilamento, o la evaluación de citoquinas y quimoquinas. Sin embargo, esto es más que todo desde el punto de vista de investigación, no necesariamente es de fácil acceso para diagnóstico clínico inmediato. De todas maneras,
tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo es un elemento importante. Cuando se hizo el análisis de marcadores clínicos para diferenciar mielitis de problemas de tipo vascular, uno de los aspectos más importantes de la resonancia magnética que facilita ese diagnóstico etiológico es el medio de contraste. El realce con gadolinio o con medio de contraste es un marcador muy importante a favor de diagnóstico de mielitis. Y el otro marcador que es importante desde el punto de vista de resonancia magnética es la multifocalidad. Multifocalidad generalmente está más a favor de problemas de tipo mielítico o inflamatorio, sobre todo cuando está asociado también a realce o toma del medio de contraste. Y en el líquido cefalorraquídeo, la pleocitosis y sobre todo la presencia de bandas oligoclonales definitivamente son la mejor ayuda para establecer un diagnóstico más certero de problemas de mielitis. De tal manera que yo los invito a que revisen este artículo publicado en Neurology en el año 2018 para que puedan tener mayor información acerca de esos marcadores clínicos. Vamos a examinar un poco el tema de las mielopatías inflamatorias. Como ya les decía, las mielopatías inflamatorias incluyen las mielopatías asociadas con enfermedad desmielinizante, con neuromielitis óptica y con infecciones. En términos de mielopatías asociadas con enfermedad desmielinizante, es importante tener en cuenta diferentes elementos. En la resonancia magnética, estas mielopatías se presentan principalmente afectando estructuras de la sustancia blanca y generalmente muchas de esas mielopatías pueden estar asociadas también con resonancias magnéticas anormales, sobre todo en el cerebro. Ustedes pueden ver que la enfermedad desmielinizante no solamente puede afectar la médula espinal, pero generalmente y más frecuentemente afecta estructuras supratentoriales como la sustancia blanca de los hemisferios. De tal manera que si ustedes tienen pacientes que tienen un perfil clínico que involucra no solamente problema mielopático, pero también problema de hemisferio o problema de nervio óptico, deben pensar en la posibilidad de enfermedad desmielinizante. En nuestro medio, en un estudio que hemos hecho en nuestro centro, hemos encontrado que pacientes que tienen una mielopatía que se caracteriza por tener de ser una mielopatía pequeña y que tenga medio de contraste y que tenga bandas oligoclonales, la posibilidad de que estos pacientes se conviertan en pacientes con esclerosis múltiple es muy cercana al 32%. De todas maneras, hay casi un chance de conversión que es casi 9.2 para convertirse a enfermedad desmielinizante. ¿Por qué es importante tener en cuenta el diagnóstico etiológico? Es importante tener en cuenta el diagnóstico etiológico porque hay ya muchas formas de tratar este tipo de patologías. Es muy diferente tratar una mielopatía inflamatoria con recambios plasmáticos versus inmunosupresores. Y es importante evitar la confusión de mielopatías isquémicas, que algunas de esas pueden ser diagnosticadas como mielitis transversa y ser tratadas con este esquema de tratamiento. Obviamente es una contraindicación importante evitar recambios plasmáticos o inmunosupresión en pacientes que tienen mielopatías isquémicas agudas. Y desafortunadamente eso pasa aún en medios especializados como los de los Estados Unidos. Ahora, en estos momentos existen muchas herramientas de tratamiento para el manejo de pacientes con mielopatías inflamatorias. Como les decía anteriormente, además del tratamiento agudo con esteroides, con recambio plasmático o con inmunosupresión, ya existen terapias de depresión de células B con medicaciones como rituximab o con otro tipo de intervenciones como inhibidores del complemento, o en el caso de otras mielopatías como sarcoidosis,
el uso de inhibidores del factor del crecimiento tumoral que están siendo utilizados ampliamente para el tratamiento de enfermedades como sarcoidosis. O eventualmente en pacientes con mielopatías bastante agresivas, el uso de citotóxicos y el uso de herramientas inmunosupresivas más agresivas, obviamente van a facilitar el mejor tratamiento de esos pacientes con mielopatías inflamatorias recurrentes. En resumen, en estos momentos, todos tenemos que tener en cuenta que cuando estamos evaluando pacientes con enfermedades mielopáticas, tenemos que tener en cuenta que el espectro de diagnóstico diferencial es extremadamente amplio. Y en esa manera es importante tener la mente abierta para evitar confundir problemas de tipo mielopatía vascular aguda o mielopatía vascular crónica o problemas metabólicos de la médula espinal o problemas espondilóticos de la médula espinal con mielitis. Y por eso es importante combinar no solamente el perfil clínico, sino también la información de la resonancia magnética con la información obtenida por el líquido cefalorraquídeo. Voy a revisar muy brevemente otros aspectos de las mielopatías, sobre todo de las mielopatías asociadas con infecciones. En términos de infecciones, es importante tener en cuenta dos conceptos. Primero, hay infecciones que pueden estar asociadas a la presencia de enfermedad mielopática. Infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, pueden causar problemas de tipo mielopático y virus pueden producir problemas de mielopatía. Entre las infecciones bacterianas, en algunos medios como el de los Estados Unidos, la borreliosis, que es la enfermedad de Lyme, está frecuentemente asociada con problemas mielopáticos. En países latinoamericanos, problemas como el micoplasma es importante tener en cuenta. En países asiáticos, en África, una de las mayores causas de mielopatías bacterianas es la tuberculosis. Históricamente, obviamente, la sífilis ha sido importante de tenerla en cuenta, pero en el contexto general de todas estas mielopatías, es relativamente raro encontrar en estos momentos problemas de sífilis. De todas maneras, es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Enfermedades parasitarias eventualmente pueden involucrar la médula espinal. Entre las más frecuentes está la esquistosomiasis, sobre todo en África y en algunas áreas de Brasil. En Colombia, nosotros no estudiamos mucho esquistosomiasis, pero es muy posible que exista esquistosomiasis. Y en algunos países latinoamericanos como Brasil, es más frecuente encontrar esquistosomiasis. En Colombia, acuérdense que cisticercosis siempre ha sido un problema parasítico o parasitario del sistema nervioso central y eventualmente puede existir cisticercosis en la médula espinal. Y en términos de enfermedad viral, existen muchos virus, virus DNA y virus RNA que pueden afectar la médula espinal. Entre los virus de DNA, el virus asociados con enfermedades herpéticas y de varicela zoster son frecuentes. Virus RNA, los enterovirus como el D68, el polio como lo que pasó en el siglo XX, o aún virus como West Nile y Zika pueden tener problemas en la médula espinal. Y en nuestro medio es importante reconocer que hay problemas con retrovirus como el virus de la inmunodeficiencia humana o como otros retrovirus como el HTLV1, que es tal vez mucho más frecuente en algunas regiones de Latinoamérica. Examinemos un poco los factores etiológicos. Como les decía anteriormente, enfermedades parasitarias como la cisticercosis ocasionalmente pueden dañar la estructura de la médula espinal. Este es un caso publicado
en una revista de un caso hindú, y esta es una experiencia que tuvimos hace muchos años en la Universidad Industrial de Santander, en la cual encontramos un paciente con una mielopatía crónica que desafortunadamente estaba asociada con un quiste de cisticerco, y estos cisticercos se pueden anclar en estructuras de la médula espinal que pueden producir problemas de mielitis y mielopatía. Como les decía anteriormente, la tuberculosis es un mayor problema en países como África y en algunos países latinoamericanos, de tal manera que tuberculosis es alguno de las mielopatías agresivas que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando evolucionan en forma crónica y producen este tipo de daño extenso y es una enfermedad inflamatoria agresiva. La enfermedad de Lyme es importante en algunas áreas de los Estados Unidos. En Latinoamérica nosotros no tenemos mucha evidencia de que exista enfermedad de Lyme. Y es importante tener en cuenta que otras enfermedades como las enfermedades por retrovirus como HTLV1 es importante en países latinoamericanos. Enfermedades virales es importante tener en cuenta que se pueden presentar no solamente como infección de la médula espinal, pero puede presentarse como problema postinfeccioso que no es necesariamente invasivo por el patógeno, sino que el patógeno puede desencadenar problemas de tipo inmune que eventualmente puede dañar la estructura de la médula espinal porque hay invasión o infiltración por respuestas de células T o por mecanismos de anticuerpos que van a producir daño tisular o daño vascular. El virus de la varicela produce enfermedad diseminada en la médula espinal. Esta es una patología en un niño afectado por el virus de varicela que desarrolló una enfermedad postinfecciosa bastante agresiva, perivenular, que desafortunadamente le produjo la muerte. Como mencionaba anteriormente, la mielopatía asociada con el virus de la HTLV1 es importante en áreas de Latinoamérica, sobre todo en Perú, Ecuador y en áreas de Colombia como en el área del Pacífico. Es importante tener en cuenta que esta etiología es una de las etiologías que hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de mielopatías crónicas. Voy a detenerme acá y voy a escuchar si hay preguntas que ustedes tengan y muchas gracias por atender la gran sesión académica de NEAS. La primera pregunta te la hace Edwin Guadalupe Rosales. Creo que algo de eso ya lo mencionaste en la charla. Dice, buenas tardes, gracias por compartir estos increíbles contenidos para los que nos apasionan las neurociencias. Mi pregunta sería, ¿cuál es su experiencia en la presentación de la enfermedad de Lyme como manifestación de mielopatía aguda y el comportamiento de las mielopatías en pacientes embarazadas, implicancias terapéuticas y pronósticas? Una pregunta muy buena, Edwin. Primero con la enfermedad de Lyme. Lyme disease la mencioné porque es importante mencionarla. Lyme disease es un problema muy frecuente en la parte noreste de los Estados Unidos y es una mielopatía bastante agresiva, produce problemas mielopáticos extensos, inflamatorios. Obviamente evoluciona desde el punto de vista clínico con un perfil agudo y subagudo. Y muchos de estos pacientes desafortunadamente quedan con problemas residuales porque después de la inflamación hay bastante daño de la médula espinal. De tal manera que estos pacientes tienen que ser evaluados rápidamente y tratados no solamente con antibióticos, pero en muchos de ellos también es necesario utilizar esteroides para disminuir la magnitud de la inflamación. La segunda pregunta es muy importante, es en enfermedad de la médula espinal, mielopatías o mielitis en mujeres embarazadas. Y este es un tema muy interesante porque la mujer embarazada está susceptible no solamente a mielitis, pero también está susceptible a problemas de tipo vascular. Sobre todo si la mujer embarazada tiene problemas de tipo arterial o de tipo vascular,
esa mujer puede estar expuesta a un riesgo de problemas isquémicos de la médula espinal o problemas crónicos. Desafortunadamente hay un grupo de mujeres que pueden estar susceptibles a problemas de síndromes de hipertensión venosa crónica, y esos problemas de hipertensión venosa crónica son problemas en los cuales hay trombosis del plexo venoso periespinal, que produce un problema de básicamente, no de perfusión, pero produce un problema de hipertensión venosa porque no hay una buena oportunidad para el flujo venoso de salir en forma oportuna y rápida, tal manera que se produce una hipertensión venosa que cuando llega a un máximo puede producir infartos de la médula espinal. Entonces, esos son casos raros, pero son casos que son reconocidos históricamente aún en la literatura médica francesa del siglo XIX y del siglo XX. Y fue reconocido como una mielopatía longitudinal extensa, incluyendo los casos de Foix allogeneique, que fueron clásicos de la literatura neurológica en el inicio del siglo XX. Gracias, Carlos. Ahorita tenemos otra pregunta de Khabib Mutran. Dice, ¿qué abordaje diagnóstico hacen frente a las mielopatías postinfecciosas y qué opciones terapéuticas existen? ¿Cómo ha sido su experiencia en este subgrupo de pacientes? Las postinfecciosas son frecuentemente mielopatías son frecuentemente mielopatías asociadas con reacciones inmunes, ya sea por células T o por anticuerpos. La aproximación diagnóstica es en cierta manera fácil si existen marcadores para identificar cuál fue el virus o la bacteria asociada. Por ejemplo, si existe un problema de enfermedad viral respiratoria alta y se identificó un enterovirus o se identificó un agente patógeno viral y el niño o el adulto joven desarrolla una mielitis 2 o 3 semanas más tarde, es muy probable que esa mielitis está asociada a un problema postinfeccioso. El tratamiento y el manejo indicado es básicamente el uso de esteroides y en algunos casos el uso de recambio plasmático. Nosotros no tenemos mucha experiencia con el uso de inmunoglobulinas en este tipo de situación y probablemente yo pienso que no es muy efectivo. Yo pienso que la parte más efectiva es hacer un recambio plasmático si el problema es agresivo o si es intermedio, utilizar esteroides. Lo otro importante es tener en cuenta que muchos virus pueden inducir problemas de MOG. En otras palabras, es muy frecuente que virus respiratorios puedan inducir la producción de autoanticuerpos contra MOG, de tal manera que ese es el factor inmunológico presente. Y en ese sentido, también el uso de esteroides y el uso de recambio plasmático es efectivo. Desde el punto de vista diagnóstico en el líquido cefalorraquídeo, obviamente la evaluación clásica del líquido cefalorraquídeo es la misma, y lo que más importante es, el mejor medio es tratar de tener ayudas serológicas para identificar ya sea reacciones de anticuerpos a los virus o identificar si hay problema de MOG. Disculpe. Yo creo que en relación con esa pregunta también la doctora Beatriz te da las gracias por la charla. Y adicional de la aclaración que haces con la relación de MOG con infección, también te pregunta la relación de MOG con ADEM y con vacunas. Ya, en el pasado es muy posible que todos los casos que nosotros diagnosticamos con enfermedad encefalomielitis aguda diseminada probablemente fueron casos de MOG. MOG es una enfermedad muy interesante, primero que todo porque hay que entender la edad de aparición. La mayor parte de casos de MOG en la enfermedad pediátrica son transitorios y generalmente están asociados
con factores infecciosos. Hay ya una buena descripción de muchos virus respiratorios que desencadenan MOG. Nosotros hemos encontrado un flavivirus, que es un flavivirus que se encuentra en una parte norte de los Estados Unidos que se llama Jamestown Canyon flavivirus. Y hay otros flavivirus que han sido encontrados a desencadenar reacciones por MOG. En el adulto, el MOG parece que sea más un problema de tipo autoinmune. Es muy posible también que hay factores infecciosos como desencadenantes de esa reacción. Pero es muy posible que la mayor parte de problemas de mielitis, encefalomielitis diseminada aguda, son problemas de MOG. Eso es parte 1. Y la segunda parte de la pregunta era relacionada con Vacunas. Vacunas. Y MOG. Las mielitis asociadas por vacunas son raras, pero existen. La vacuna que más frecuentemente produce mielitis es la vacuna de la fiebre amarilla. Las otras vacunas tienen un índice de complicación que es relativamente muy bajo. Por ejemplo, la vacuna de influenza o otro tipo de vacunas como las que utilizamos ahorita para coronavirus tienen un índice de complicación que es 1 en 1.000.000 de acuerdo a los datos calculados en los últimos meses. De tal manera que vacunas pueden desencadenar mielitis, pero esa complicación es relativamente rara, 1 en 1.000.000. El siguiente es un comentario de Brian Torres. Dice, dentro de las etiologías secundarias pensamos principalmente en malignidad. Le da el comentario también, que excelente charla. Supongo que podemos aprovechar para comentar en cuál es el principal diagnóstico diferencial que nos preocupa. En malignidad. No, pues dice, dentro de las etiologías secundarias pensamos principalmente en malignidad, que creo que no es necesariamente lo que nosotros hemos visto como lo más frecuente. Ya. Obviamente, cuando hay una mielopatía aguda, una de las cosas importantes es investigar y estar seguro que no hay una compresión por metástasis. Y eso es algo que es obligatorio durante la evaluación inicial, sobre todo cuando hay un problema claro de mielopatía y de compresión. Enfermedad maligna es importante tener en cuenta, sobre todo si hay el antecedente en la historia clínica del paciente que ha existido enfermedades de capacidad metastática, como problemas de carcinomas pulmonares o carcinomas de mama o otro tipo de carcinomas que tenga la posibilidad de producir metástasis. Obviamente es importante tenerlo en cuenta. Creo que sigue una pregunta muy taquillera y ha sido la experiencia de COVID y mielitis. Primero de todo, la posibilidad que el coronavirus produzca mielitis es extremadamente baja. La experiencia que nosotros tenemos es que el COVID produce más mielopatías vasculares más que mielitis. ¿Hay mielitis? Sí las hay, pero son extremadamente raras. Lo segundo es importante tener en cuenta, es decir, yo he tenido acceso a revisar muchos de los artículos que han sido publicados diciendo mielitis asociada a COVID-19. Si ustedes los analizan, realmente muchos de esos casos no son mielitis, muchos de esos casos son enfermedad isquémica de la médula espinal. La mayor parte de casos que nosotros hemos visto en nuestro hospital son problemas de tipo vascular de la médula espinal que obviamente producen problemas longitudinales extensos en las resonancias magnéticas. Una de las características más importantes de la mielopatía isquémica vascular aguda es que el líquido cefalorraquídeo es completamente normal. De tal manera que si ustedes ven un paciente con antecedente de coronavirus que presenta un problema agudo mielopático, subagudo mielopático, pónganle atención al líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo es completamente acelular, no acelular, pero con una pleocitosis baja,
pero tenga una cantidad elevada de proteínas, piense en la posibilidad de un problema isquémico vascular. La que sigue es, buenas tardes, muchas gracias por su excelente charla. Esto es de Enrique Hernández. Dice, en su experiencia, ¿algún otro manejo para la mielopatía por HTLV1 más allá de los esteroides? Una pregunta muy buena y gracias por tenerla en cuenta porque es un problema muy latinoamericano también. La respuesta es desafortunadamente en estos momentos no hay ningún tratamiento específico. En estos momentos nosotros colaboramos muy cercanamente con el Instituto Nacional de los Estados Unidos. Ellos tienen un clinical trials para trabajos clínicos para HTLV1, pero la realidad es que en estos momentos, además del tratamiento sintomático y soportivo, no hay ningún tratamiento específico para el HTLV1. Siguiente pregunta te la hacen, no tenemos usuario, pero hablan sobre las mielopatías en pacientes que recibieron tratamiento para gestación in vitro, probablemente asociadas a terapia de agonistas o antagonistas de gonadotropina, si has tenido experiencia con ello. La experiencia que yo tengo con eso es muy limitada. Nosotros en la casuística de mielopatías no tenemos muchos pacientes que hayan tenido ese tipo de factor de riesgo, pero sí hemos tenido varios pacientes con ese tipo de tratamiento que han tenido problemas desmielinizantes. Y con mielopatías específicas no tenemos ninguna experiencia, pero pienso que en un grupo muy pequeño de pacientes que han expuesto a ese tipo de tratamiento existen problemas desmielinizantes. El problema es que demostrar causalidad en este tipo de pacientes es muy difícil porque de todas maneras enfermedades desmielinizantes es relativamente más frecuente que otro tipo de problemas. Bueno, creo que ese es todo el tiempo que tenemos para preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Sé que quedaron algunas preguntas en el chat. Ahora tendremos oportunidad de seguir discutiendo en otro momento. Muchas gracias, Carlos, y a todos por su asistencia esta noche. Perfecto. Bueno, muchas gracias y